Glándulas salivales en histología. Acompáñame en este video a aprender cómo identificar estas glándulas salivales, a diferenciarlas entre ellas y a revisar puntos importantes de teoría acerca de estas glándulas. En este video estaremos analizando todo lo que conlleva a estas tres glandulitas. Antes de empezar con este tema, debo hacer la aclaración siguiente. Glándulas salivales como tal, hay muchas en la cavidad oral, chiquititas, pero hay muchas. Las que vamos a ver en este video son glándulas salivales lo suficientemente grandes que reciben su propio nombre y se conocen como glándulas salivales mayores. Estas son tres: la parótida, la glándula submaxilar, también llamada submandibular, y la glándula sublingual, también llamada submentoniana, ¿ok? Y estas glándulas van a desembocar a la cavidad oral. Y dependiendo del temario de tu universidad, este conducto con el cual desembocan puede ser pregunta de examen o no. Entonces, esto va a depender mucho de tu temario de universidad. Por ejemplo, la glándula parótida tiene un conducto que se llama conducto de Stensen. Este desemboca en la cavidad oral. La glándula submandibular, submaxilar, tiene un conducto que se llama conducto de Wharton y este desemboca en la cavidad oral. La glándula sublingual, submentoniana, también tiene un conducto que se llama de Bartolino o de Bartolini y también desemboca en el mismo lugar. Entonces, esto puede ser relevante o intrascendente dependiendo del temario de tu universidad. Ahora, como toda glándula, tenemos dos partes a que estudiarle. La parte secretora, que en este caso es el acino, y la parte conductora, que simplemente va a conducir pues esta saliva, ¿no?, a la cavidad oral. Entonces, en la porción secretora, lo que es el acino, podemos tener dos tipos de células. Las células que van a tener una secreción serosa, es decir, un líquido rico en proteínas, en líquido, sí, obviamente, y las células mucosas cuya secreción va a ser mucina con carbohidratos, y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, es importante analizar esta porción secretora porque esta es la que nos va a dictar qué tipo de glándula es la que estamos por ver. Ahora, cuando esta porción secretora secreta esa saliva, va a mandarla a continuación a una serie de tubitos que lo conocemos como porción conductora. En orden, y de hecho en orden de tamaño, los conductos son conducto intercalar, conducto estriado y conducto excretor. Entonces quiere decir que el conducto intercalar es la primera porción conductora que va a recibir esa saliva. Y no solo la va a conducir, sino que también le va a hacer ciertas modificaciones que vamos a ver más adelante. Posteriormente, esta saliva va a pasar a un segundo tubo que se llama conducto estriado, y este conducto estriado también le va a proporcionar algunas modificaciones a la saliva. Y por último, este conducto estriado va a pasarle esa saliva al conducto excretor, que este conducto excretor ya no le hace modificaciones a la saliva, simplemente la excreta. Ahora, quiero quitar ese estigma que muchos alumnos tienen y yo culpo a la materia de anatomía por ese estigma. Y es que la glándula parótida no es la más importante. En anatomía siempre nos dicen que la glándula parótida, que es la más importante, que es la más grande, pero a nivel histofisiológico no es así. La glándula submaxilar, submandibular, es la que produce la mayor cantidad de saliva de estas tres glándulas que tenemos. Y esto se debe también en parte a que de todas es la que tiene los conductos estriados más desarrollados y más grandes. Esta es nuestra glándula número 1. Y de hecho, por el mismo motivo, la glándula más chiquita, la que casi no produce saliva, es la glándula sublingual. Y esto se debe también en parte a que sus conductos estriados son muy pequeños, poco desarrollados. ¿Ok? Entonces tenemos que quedarnos con eso también. Ahora, es importante que veamos este tema en orden, porque si no lo vemos en orden nos podemos perder un poquito. Entonces vamos a irnos de menor a mayor para entender mejor este tema. Ahora, primero vamos a ver las células. Tenemos dos tipos de células, la célula mucosa y la célula serosa. La célula mucosa casi siempre es una célula cilíndrica cuyo núcleo va a estar ubicado en la parte basal, aplastado. ¿Aplastado por quién? Por el moco mismo que tiene esa célula. Entonces, para describir a una célula mucosa tenemos que decir que es una célula pálida,
Una célula pálida por el moco, obviamente. Y ese moco va a estar aplastando al núcleo y va a estar aplastadito en la periferia. Esa es una célula mucosa. Por otro lado, las células serosas tienden a ser un poco más poliédricas, ¿sí? Un poco más esféricas, y el núcleo se va a ver muy bonito, casi siempre en el centro, porque no está siendo aplastado. Estas células tienden a tener una tinción un poco más fuerte, por eso yo siempre les menciono a todos nuestros alumnos que utilicen la mnemotecnia de cerosa, o sea que siempre se va a ver rosa o morado, ¿sí? Muy teñido esta célula, cerosa o rosa, ¿ok? Que como tal no es rosa, es morado, es basófilo, pero esto es para que diferencien una de otra, ¿no? Que una sí se va a ver muy teñida y la otra no. Entonces son las celulitas que tenemos. Ahora, estas células en conjunto me van a formar acinos, es decir, la porción secretora de nuestra glándula, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de acinos puedo yo formar con estas células? Vamos a descubrirlo. Podemos formar acinos serosos. ¿Qué quiere decir cuando yo te digo que tengo un acino seroso? Bueno, un acino seroso va a ser aquel que solo tiene células serosas. Listo. Es decir, es un conjunto de células que forman un acino y solo son cerosas. Y ya. Ahora, ¿qué pasa con el acino mucoso? Los acinos mucosos van a tener solamente células mucosas y ya. Estos son los más sencillos de entender. Ahora, después tenemos un acino mixto. ¿Qué quiere decir el acino mixto? Aquí es donde muchos alumnos tienen problema. Ojo, un acino mixto no significa que tengamos células que producen las dos cosas. No. Un acino mixto significa que voy a tener células serosas y al mismo tiempo células mucosas. Cada una produce lo suyo. No existe una célula que produzca líquido seroso y líquido mucoso al mismo tiempo. No. O sea, más bien el acino mixto es que hay serosas y mucosas. Es como cuando hablamos de un aula de clase que decimos que el aula es una aula mixta, quiere decir que hay hombres y que hay mujeres, ¿verdad? O sea, que hay de las dos cosas. Entonces, esto es un acino mixto. Y por último, estos acinos en conjunto me van a formar glándulas. ¿Qué glándulas tenemos? Por ejemplo, la glándula parótida. La glándula parótida típicamente es una glándula que se va a formar única y exclusivamente de acinos serosos. Entonces, podemos llegar a la conclusión de que la glándula parótida es una glándula pura, 100% serosa. Ahora, la glándula submaxilar, submandibular, y la glándula sublingual, submentoniana, son mixtas, ¿sí? ¿Y qué quiere decir esto? Cuando una glándula es mixta, ¿qué quiere decir? Quiere decir que tiene de todo, ¿sí? Tiene un remix de todo. Eso quiere decir que la glándula submaxilar va a tener acinos serosos, sí. ¿Va a tener acinos mucosos? Sí. ¿Va a tener acinos mixtos? Sí. Va a tener de todo. Un error común del alumno de histología es pensar que la glándula submaxilar, al ser mixta, tiene que tener a fuerza puros acinos mixtos. No. El término mixto significa que tiene de todo. Entonces la glándula submaxilar va a tener de todo. La glándula sublingual también va a tener de todo. De acinos serosos, acinos mucosos, acinos mixtos. Entonces, ¿cómo diferenciamos entre estas dos? Pues bueno, porque la glándula submaxilar va a tener todos los acinos, pero va a predominar el acino seroso. La glándula sublingual, en teoría, va a tener todos los acinos, pero va a predominar el acino mucoso. Esa va a ser la diferencia entre estas dos. ¿Ok? Entonces vamos a empezar primero a analizar las células. Y para esto nos vamos a ayudar de estas microscopías electrónicas de transmisión de nuestras celulitas. ¿Ok? Voy a quitar la parte señalada para empezar a explicarlo. En esta ocasión estamos analizando con color rojo una célula cuyas características es que tiene un núcleo esférico en el centro, ¿sí? Tiene abundante retículo endoplásmico rugoso y tiene gránulos de secreción muy densos de color gris, oscuro o negros. Esta es una característica típica de una célula serosa. Ahora,
En color azul estamos observando una célula un tanto más cilíndrica cuyos gránulos de secreción son menos densos, son de color blanco porque esto es moco. En esta ocasión no se alcanza a ver el núcleo de esta célula, pero más o menos debería de estar aquí. Entonces aquí estamos observando tanto a la célula serosa como a la célula mucosa, o sea que podemos inferir que este es un acino mixto. El lado izquierdo es exactamente lo mismo que del lado derecho, solo que lo estamos analizando con dos técnicas diferentes. En el lado izquierdo utilizamos una congelación rápida y de esta manera logramos preservar el tejido como estaría en la vida ordinaria, como estaría en una persona viva. Pero del lado derecho usamos una técnica de rutina. Entonces, cuando nosotros hacemos una técnica de rutina, lo que sucede con nuestras células mucosas es que este moco tiende a hincharse. Y al momento de que eso sucede, va a mandar a nuestras células serosas a la periferia, formándose un artefacto muy conocido que se llama semiluna serosa. Para esto yo les traigo esta imagencita para los que recuerden este juego famoso Angry Birds. A mí se me figura mucho que esta célula se convierte en este pajarito, que cuando se activa este pajarito va automáticamente a expandir y a aplastar a las células serosas hacia la periferia. Entonces este pajarito relacionenlo mucho con las células mucosas, ¿ok? Muy bien. Ahora, ¿qué más tenemos que saber de aquí? Que esta célula serosa, al momento de estar aplastada en la periferia, nos va a ayudar a identificar muy bien el acino mixto. Y esto es casi siempre en imágenes de microscopía óptica. Ahora, ya que analizamos las células, tenemos que entender que estas células me van a formar acinos. Estos acinos van a ser de tres tipos: acinos serosos, acinos mucosos, acinos mixtos, ¿ok? Y estos acinos van a tener su peculiaridad. Entonces vamos a empezar con el acino seroso. El acino seroso va a ser aquel acino que tiene exclusivamente y únicamente células serosas. Ahora, de entrada, en la imagen, ¿qué es lo que podemos apreciar? Que este acino tiene una tinción muy fuerte, ¿ok? Entre acidófilo, algunas regiones, basófilas, otras regiones, pero al final de cuentas tiene una tinción muy fuerte. Este acino, a mí me gusta explicarlo como si se tratase de una pizza, ¿ok? Entonces, imagínate que tienes una pizza y cada rebanada es una célula de esa pizza, ¿verdad? Entonces, cada rebanada sería una célula de ese acino. Más o menos esta sería una célula serosa con su núcleo redondito, bien bonito. Esta sería otra célula serosa con su núcleo por ahí. Y los gránulos de secreción que los tenemos aquí en la parte apical. Bueno, si eres observador, te darás cuenta que estas células van a confluir en un centro, a donde van a mandar su secreción. Esa secreción va a irse a esa región, y esa región es la primer porción de la porción conductora, que es el conducto intercalar. Ahora, si nosotros hacemos eso mismo en microscopía electrónica, nos vamos a dar cuenta que esto de aquí sería una célula, esto de acá sería otra célula, y si te fijas, los gránulos de secreción son muy densos. Estos gránulos de secreción son entre grises negros. A estos gránulos se les conoce como gránulos de zimógeno. Gránulos de zimógeno. Van a contener diversas proteínas, como por ejemplo amilasa, cosas por el estilo, que después vamos a analizar en posteriores videos. Ahora, ¿qué onda con el acino mucoso? El acino mucoso va a ser aquel que tiene solamente células mucosas. Entonces, si yo le hago zoom, por ejemplo, a esta parte de aquí, me voy a percatar que esta celulita está pálida y que su núcleo está aplastado en la periferia, por tanto moco que tiene esa célula mucosa. Si nos vamos a este otro lado, te fijas que no tenemos núcleos visibles o tan visibles, porque estos están aplastados en la periferia. Esto es la característica de un acino mucoso.
que si esto lo trasladamos a microscopía electrónica, vamos a tener células con gránulos muy poco densos, muy electrolúcidos. Y estos gránulos, pues, coloquialmente les podemos decir que son gránulos blanquitos, ¿no? Que son gránulos de moco. Entonces, este es un acino mucoso. Ahora, ¿qué onda con los acinos mixtos? Los acinos mixtos van a ser aquellos que van a tener tanto células serosas como células mucosas. Entonces, en esta ocasión, ve, esta imagen que estoy señalando yo es una célula mucosa, ¿sí? Y esta porción que yo estoy señalando en celeste son células mucosas. Entonces, hasta ahí, todo bien. Esto que estoy señalando yo con rojo, si te fijas, tiene una forma muy peculiar. Tiene forma como de un platanito o de una semiluna. Esto corresponde al famoso artefacto que ya habíamos analizado, que es la famosa semiluna cerosa. Por lo tanto, podemos llegar a la conclusión de que las semilunas cerosas las vamos a encontrar cuando tengamos acinos mixtos, ¿ok? Eso es muy importante para tu examen. Y por último, todos estos acinos, todas estas células me van a terminar formando glándulas, ¿ok? ¿Cuáles son esas glándulas? Parótida, submaxilar y sublingual. Ahora, antes de entrar como tal en este tema de glándulas, es necesario que tú entiendas esto, que tú entiendas los colores. ¿De qué color se va a ver la grasa? De hecho, la grasa no se ve en una técnica histológica de rutina. Es el hueco donde había grasa y lo que en realidad tú interpretas como grasa es el espacio y entonces estás viendo la luz del microscopio. Entonces la grasa, por decirlo así, se ve de color blanco, blanco, blanco puro, ¿ok? Ahora, el moco es pálido, pero no es blanco. El moco se tiñe poco. Es una frase muy usada en histología. El moco se tiñe poco, pero se tiñe. Entonces lo vamos a ver pálido, es decir, un poco grisáceo. Eso es importante para tu examen. No confundir moco con grasa. Y por último, los acinos serosos, esos se van a ver muy teñidos. Eso no tiene pierde. Muy bien, vamos a encontrarnos con nuestra parótida. Ahora, esta imagen que estamos viendo aquí es muy importante para no equivocarnos con parótida. Ve, todo esto que estoy señalándote en rojo, creo que la mayoría de ustedes podrán saber qué se trata. Esto de aquí, todo esto de aquí se tratan de acinos serosos. Hasta ahí, todo bien. El problema viene de la siguiente manera. Muchos alumnos tienen este error. ¿Ven esta bola blanca de aquí? ¿Ven esta bola blanca de acá? Estas bolas blancas de acá. Estas bolas blancas de acá. Esas bolas blancas pueden ser espacios que hay en nuestro tejido o bien pueden ser adipocitos. Entonces, checa el color, se ve blanco. Muchos alumnos probablemente puedan confundir estas bolitas blancas con un acino mucoso. Y al confundirse con eso, van a pensar que esto es una glándula submaxilar cuando no lo es. Entonces, mucho cuidado con qué estamos viendo. Esto de aquí no son acinos mucosos. Mucho cuidado. Entonces, podemos llegar a la conclusión de que toda la glándula tiene acinos serosos. Por lo tanto, es una glándula parótida. Okay, es una glándula parótida. Si nosotros le hacemos zoom a esa glándula parótida, podemos comprobarlo. Acino seroso, acino seroso, acino seroso, acino seroso, puros acinos serosos. No vemos ninguno mixto, no vemos ninguno mucoso. Entonces es una glándula parótida. ¿Okay? Ahora, en esta imagen observamos a dos tubitos, a dos pequeños tubos. Este de aquí es un tubito chiquito, ¿ok? Que tiene menos del tamaño de un acino, ¿sí? Compara el tamaño, por favor. Supongamos que esto es X, esto sería 0.5X, ¿sí me entiendes? La mitad del tamaño o menos. Y después tenemos a un conducto un poco más grande, que si lo trasladamos de la misma manera sería un 3X o un 4X más grande, ¿verdad? Y este conducto típicamente en su parte basal tiene unas pequeñas estriaciones como una rodaja de piña. Entonces, gracias a eso nosotros vamos a ver cuáles conductos son los que estamos apreciando. Este conducto chiquito que tiene un epitelio cúbico simple, mide menos que un acino y tiene una luz chiquita, se llama conducto intercalar.
Es la primera porción de la porción conductora. Y este conducto que tiene sus estriaciones en la parte basal se llama conducto estriado. Entonces, de esta manera sabemos identificar los dos tipos de conductitos que se ven en esta imagen: conducto intercalar y conducto estriado. Ahora, de la glándula submaxilar, también llamada submandibular, esta glándula va a ser primordialmente mixta. ¿Y a qué nos referimos con esto? Cuando decimos mixta, nos referimos a que tiene de todo, de todo. Entonces, acompáñame a averiguarlo. Ve, esto que estoy dibujando en color rojo son acinos serosos. Entonces, sí, hay acinos serosos. Ok, listo. Ahora, si me voy a hacer un poquito más de zoom, nos podemos percatar que aquí existen otro tipo de acinos. Si ves que no están 100% blancos, o sea, no es un color 100% blanco, es un color gris. Eso de ahí es moco. Esos son acinos 100% mucosos. Ahora, al mismo tiempo, en esta imagen apreciamos acinos que tienen los dos tipos de células, tanto células mucosas como células serosas. ¿Ok? Entonces son acinos mixtos. Entonces te das cuenta que en esta glándula tenemos de todo: acinos serosos, acinos mucosos, acinos mixtos. Pero ¿qué es lo que predomina más? Tienes que usar tu ojo histológico. Lo que predomina más, sin lugar a dudas, son los acinos serosos. Por lo tanto, podemos decir que esta glándula es una glándula submaxilar. ¿Ok? Hay de todo, pero lo que predomina más son los acinos serosos. Ahora, la glándula sublingual, también llamada submentoniana, en teoría, yo como profesor te debo decir que es una glándula mixta y que en teoría hay de todo, ¿verdad? Pues la verdad es que no es tanto así. Esta glándula, alrededor del 95%, va a estar formada de acinos mucosos. Va a ser muy raro, muy excepcional que tú logres apreciar en una glándula sublingual un acino seroso o incluso uno mixto. Va a ser muy raro. Entonces, acá entre compas, entre amigos, yo te podría sugerir que cuando veas una glándula y que veas que está tapizada de acinos mucosos, pienses en sublingual. Te puedes encontrar uno que otro acino seroso, uno que otro acino mixto, pero es muy raro. Por ejemplo, en esta imagen no logramos encontrar ninguno que se vea así claro. Todos estos son acinos mucosos, 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 mucosos. Entonces, esta imagen de aquí es del ROS octava edición. Si te fijas, todo esto que estoy señalando en amarillo son acinos mucosos, parecen como nubecitas, ¿ok? Son acinos mucosos, y de hecho en esta imagen no se aprecia un acino mixto o uno seroso, tanto así que el autor, Ros Paulina, nos tuvo que poner un recuadro donde se viera un acino mixto, pero como tal en la imagen no se aprecia. Entonces ese es un consejo que yo te doy: cuando tú veas una glándula que tiene demasiado moco, piensa en glándula sublingual. ¿Okay? Estas glándulas van a producir saliva, y en esa saliva, estas tres glándulas que hemos visto van a producir saliva, y en esa saliva va a haber enzimas como por ejemplo la amilasa salival, que va a ayudarnos a degradar carbohidratos. Va a haber enzimas como la lactoferrina, que va a ayudar a combatir bacterias o agentes bacterianos por ahí en la cavidad oral. Va a haber también lisozima, ¿sí? Que también nos ayuda a combatir contra bacterias en la cavidad oral. Pero estos serán tema de otro video cuando analicemos la fisiología de estas glándulas salivales. Espero que te haya servido mucho este video. Si tienes duda acerca de algunos temas en particulares, puedes comentarlo aquí en el video para estar subiendo posteriores cápsulas de temas de histología. Que no se te olvide visitarnos en nuestra página de Instagram, @histoblastos. Por ahí también subimos preguntas simulacros, subimos clips, reels, que te pueden servir mucho si estás llevando la materia de histología.